Comuníquese con un consejero de Choices Western Connecticut Area Agency on Aging. Averigüe si califica para programas de asistencia de costos en Connecticut. Los consejeros brindan asesoramiento gratis e imparcial sobre beneficios en todas las partes de Medicare. Llame al 1-800-994-9422 o visite wcaa.org. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, como parte de una subvención por un total de $242,173. El contenido pertenece a los autores y no representa necesariamente los puntos de vista oficiales ni el respaldo de la ACLHHS o del gobierno de los Estados Unidos. Muy buenas tardes. Ustedes están escuchando a WNHH 103.5 FM LP, La Voz Hispana Radio desde Downtown New Haven y streaming live a través de La Voz Hispana CT, Facebook, YouTube y Twitter. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Amanda Halle. Okay, thank you, Amanda, for being here with us today. Okay, Amanda Halle voy a hablarlo en español primero y luego en inglés, ¿ok? So, Amanda Halle es de la agencia de envejecientes del área del oeste de Waterbury. Amanda educa a los adultos mayores y a aquellos que tienen una discapacidad sobre Medicare y los programas disponibles en Connecticut que ayudan a pagar sus costos de atención médica. La Agencia sobre Envejecientes del área de Western Connecticut es una corporación privada sin fines de lucro cuya misión es desarrollar, administrar y brindar servicios integrales para personas mayores, cuidadores y personas con discapacitadas a través de la planificación central de la persona para mantener su independencia y calidad de vida. Western Connecticut Area Agency on Aging es una de 5 agencias del área que atiende a la gente en Connecticut. Las otras agencias están ubicadas en Hartford, New Haven, Bridgeport y Norwalk y atienden a las ciudades alrededores. Well, Amanda, thank you so much for being here with us today. I was just explaining to our listeners in Spanish who you are, that you happen to be a counselor, a SHIP counselor for Western Connecticut Area Agency on Aging, and exactly what it is that you provide. So today, Amanda will be sharing information about some programs available to Connecticut residents who are on Medicare and that will be able to help them pay for their health care costs. She will review the programs and the eligibility requirements for these programs. Bueno, hoy Amanda compartirá con nosotros información sobre algunos programas disponibles para los residentes de Connecticut que tienen Medicare y que pueden ayudar a pagar sus costos de atención médica. Ella revisará los programas y los requisitos de elegibilidad para los programas. Thank you so much. And I really appreciate you being here, providing us with this most important information. Well, Norma, thank you for letting me come on your program and to share this information with your listeners today. I'm really looking forward to it. And this is my first experience doing an interview with a Spanish radio station, and I'm very excited. Thank you. Thank you so much. So tell us, Amanda, tell us, what is Medicare? Bueno, le estoy pidiendo a Amanda que si por favor nos puede decir qué exactamente es Medicare. Well, Norma, I'm so glad you asked that question because
Here at the agency in Waterbury, we are constantly receiving calls and having people who are eligible for Medicare saying, we totally don't understand what Medicare is all about. So Bueno, Medicare is a federal health insurance program that covers a wide range of services. It's designed to really keep you healthy as you age. However, there are some younger people with certain disabilities who can also receive this benefit. So, who is eligible for Medicare? Those folks who are 65 and older, people who have end-stage renal disease or Lou Gehrig's disease are eligible for Medicare. Earlier, I said there are a lot of younger people who are deemed disabled, age 18 to 64, who actually, after collecting disability for 2 years, then are permitted to enroll into Medicare. okay. So, Excuse me. I'm going to have to translate all this. It's going to be very difficult to do. So if we can take a pause after each and then I'll translate and then we'll start up again, okay? Bueno, certainly, I'm sorry. ella quiere, ella constantemente se pasan recibiendo llamadas porque muchas veces las personas no entienden qué es Medicare. Pero Medicare es un programa de salud federal, ¿ok? Y está diseñado para mantener a las personas saludables. Y también es posibilidad que las personas menos de 65 años pueden calificar para este programa, pero definitivamente es para las personas, no importando su salud mental, toda persona que tenga 65 años y ha pagado al sistema cualifica para este tipo de seguro de salud. Ahora, ella mencionó que hay una posibilidad de las personas que tienen 18 años hasta 64 años que también califiquen para este programa. Después de colectar 2 años de Medicare, entonces pueden ser aceptados en el programa. ¿Ok? Great. The other thing I wanted to add to being eligible for Medicare, as I said, you can be 65 and older, or some who have been on disability and younger than 65 can be eligible for Medicare. In addition, you have to be a U.S. citizen or a national permanent resident with a green card. And finally, you have to have resided in the United States for 5 consecutive years. Ok. Entonces, para ser elegible, tiene que tener 65 años o más. O si está incapacitado, entre la edad de 18 a 64 años. Pero tiene que ser un ciudadano americano o un residente permanente de los Estados Unidos y que tiene que haber vivido 5 años consecutivos en América. Okay. Let's talk specifically about the parts of Medicare. Okay. So we're going to now go into what types of costs are covered or no, or we're still on the part of what is Medicare? If you would like to, or I can jump into the programs that cover the costs. Okay. Were you going to say something before I'm sorry, I interrupted. What was the other part? I was simply going to say that Medicare is divided into 3 primary parts. Perfecto. So Medicare está dividido en 3 partes primarias. Part A is hospital insurance or inpatient hospital stays. Okay. So parte A es la parte que cubre para el hospital, para las personas que se quedan en el hospital.
¿ok? In addition, it covers skilled nursing facilities, hospice care, and some home health care. Además de eso, también facilidades que proveen servicios, ¿ok? Um, este, home, I'm sorry, skilled nursing Home health, facility. Ajá, skilled nursing facility, ajá, hospice care, hospice, ok, and some home health care. ok. So, facilidades que proveen servicios para ayudar a la persona a mejorarse. También para el cuidado de hospice, ¿ok? Y también algunos que te atienden mientras tú estás en tu hogar. Ujú, Then there's Part B, ujú. as in boy, and that covers doctor's visits, outpatient care, medical supplies, and preventive services. Ok, entonces la parte B, esa es la que cubre las visitas a los doctores, que el cuidado mientras tú estás fuera del hospital, um, medical, what was the third? Supplies, okay, Supplies, okay. Um, medical supplies son ¿cómo it se? could be something like a wheelchair Okay, okay. or a walker, things like that. Ok. Entonces, accesorios médicos, por ejemplo, si necesita una silla para que te ayude a andar, esos tipos de servicios cubre. Y también cubre prescriptions, or no, what was Preventive preventive services servicios de prevención, to stay okay, healthy. para que uno se pueda mantener saludable. Okay. And the third part is Part D, as in dog. It's prescription drug coverage. And Y, that helps cover the cost of prescription drugs, including many shots and vaccines. okay. Entonces, la parte D, ¿ok? Cubre medicamentos que han sido prescritos por un doctor, vacunas, todo tipo de vacunas, inyecciones. Yes. So with Medicare, with these various parts that we talked about, parts A, B, and D, many times there is cost sharing involved. Okay. It could be a premium, a deductible, or a copayment. Ok. So, con estos tres que hemos mencionado, parte A, parte B y parte D, hay el cuando una persona comparte, ¿ok? Comparte el costo. Entonces, hay algunos que tienen premios que tienen que pagar, deducibles o copagos. So let's move to discuss some of those programs that help pay those cost sharing payments that I just talked about, premiums, deductibles, and copayments. Okay. Vamos ahora a hablar de algunos de los programas que ayudan, ¿ok? Pagar con los premios, los deducibles o los copagos. The first program I'll talk about is called the Medicare Savings Program. Ok, el primer programa que voy a hablar se llama el ahorrar de Medicare. El programa de ahorrar de Medicare. This program, if you are eligible, covers the
Part B monthly premium, which this year is $164.90. Ok. So, este programa, ok, lo que cubre es la parte B. En todos los meses, usualmente le sacan $164.90. Todos los meses lo sacan de su cheque. Pero con este programa, ellos vienen a pagar ese dinero mensualmente. ¿Ok? Most people have this premium taken out of their Social Security checks. So if you're eligible, you will see more money going into your bank account and not being removed from your Social Security. So, si es elegible para este programa, entonces no, de su cheque de seguro social no le van a sacar $164.90, sino esta agencia va a pagar, este programa va a pagar para el costo mensual de Medicare. ¿Ok? In addition, this program helps pay costs related to your prescription drugs. That includes the premium, the deductible, and the copayment. The premium is what you pay monthly to the prescription drug plan. The deductible is how much you pay before the plan kicks in. And the copayment is what you pay when you go to pick up your drugs at the pharmacy. Ok. Entonces, el premio, ese es los $164.90 que usualmente le sacan todos los meses. Entonces, los deducibles son cuánto tú tienes que pagar antes que el plan empiece a pagar. Y el copago es la cantidad que tú tienes que pagar para medicamento. So tú tienes que pagar esta cantidad y entonces el seguro paga el resto de la cantidad. Okay. In addition, this program caps the cost of generic drugs at $4.15 and brand name drugs at $10.35. I realize most people pay less than that amount, but that's why I stress the term cap. You will not pay more than that if you're on the Medicare Savings Program. Ok. So, si está en este programa de ahorrar en el programa Medicare, ok, el máximo que tú puedes pagar para drogas genéticas es $4.15. Y para drogas que tienen nombre, ok, son $10.35. Y damos de cuenta que mucha gente paga mucho más que eso, pero esto es el máximo que si tú calificas para este programa va a tener que pagar. Thank you. Now, the Medicare Savings Program is a type of Medicaid. But unlike Medicaid, which looks at income and assets, the Medicare Savings Program only looks at income. Ok. So, este programa es similar, es un tipo de programa Medicaid, que eso es un programa del Estado, en la cual ellos miran no solamente el ingreso, sino que también mira todos los bienes que tú tienes, ¿ok? Mientras que con este programa solamente no mira los bienes que tú tienes, solamente toma en consideración, ¿ok? El dinero que tú ganas, ¿ok?
solamente mira, so it only looks at, Income. okay, el ingreso, solamente mira el ingreso, okay, no los bienes, los otros bienes que tiene para calificar para este programa, okay. So let's take a moment and talk about what is considered income. Ok, vamos entonces a hablar un momentito sobre qué es que se considera ingreso. Social Security benefit that you receive monthly, Ujú. wages that you receive from your work, pension, disability benefit, workers' compensation, unemployment compensation, interest and dividends, rental property income, and alimony and child support. I did want to add, with wages, people should still consider applying, even if they're working, because the state of Connecticut has a special formula which they don't take the full wage. They have a formula that divides it in half. So we encourage people to apply even if they're working. Ok, entonces vamos a hablar qué constituye ingreso, ok, para este programa. Ellos toman en consideración, ok, el seguro social, lo que usted recibe todos los meses. Su trabajo, si está trabajando, que la cantidad que ustedes reciben. Pensión que reciben. Beneficio de discapacidad, ¿ok? Compensación al trabajador. Si no, compensación de no estar empleado. Intereses que recibe del banco o de cualquier otra cosa que tenga. Si tiene dinero que le pagan de renta, también toman eso en consideración. Y también alimony child support es cualquier apoyo que su ex le está dando a ustedes. Ahora, si solamente están recibiendo trabajo, dinero de un trabajo, deben de solicitar porque el Estado calcula bien diferente. A veces solamente ponen como que se hicieron medio de lo que en realidad hicieron. Thank you. Let's move now to the income eligibility levels. Ok. Ahora vamos a hablar para calificar cuál es el máximo ingreso que puede tener. So if you are single and your gross monthly income is less than $2,989, you can be considered for this program. Okay. If you are a couple, the income eligibility cutoff is $4,043. And again, this is gross monthly income. Okay. So, el ingreso que puede recibir mensualmente y es bruto, ¿ok? Para una persona nada más es $2,989. Para dos personas es $4,043. Este es ingreso bruto, antes de sacar cualquier deducciones. So this program is administered through the Connecticut Department of Social Services. They are the ones who make the decision. And we can help you complete the application and help you submit it, but they are the ones who make the final decision.
Ok, este programa es administrado por el Departamento de Servicios Sociales del Estado de Connecticut. Ellos son los que hacen la determinación si cualifica o no. Ahora, ellos pueden ayudar con la solicitud y someter la solicitud para ustedes. So if you think about it, you could save yourself close to $165 a month, and you multiply that over 12 months, that's over $1,000 just there. And in addition, getting help paying the premiums and the deductibles and the co-pays for your drugs, again, can add up to thousands and thousands of dollars depending on which drugs you take. Ok. So, si lo piensa muy bien, ok, so $165 por 12 son $1,980, ok. So, eso es solamente mensualmente que le están ahorrando esos $165. Más, además de eso, si el premio, el deducible y el copago, así que ustedes están ahorrando miles de dólares al año con este programa. So if you think you are eligible and interested in applying to this program, I would suggest that you call 1-800-994-9422, and they will ask you for your zip code. And by doing so, they will direct you to one of the 5 area agencies that serve your zip code area. And when you call the agency, you explain that you are interested in getting more information and or applying for the Medicare Savings Program, and they will be happy to help you. We at Western here serve 41 towns in Western and Northwest Connecticut, including the Waterbury area, as well as Danbury and Torrington, which are our big cities. Ok. Entonces, si estás interesado en solicitar para este programa, favor de llamar al 1-800-994-9422. Entonces te van a pedir tu código postal y entonces, dependiendo en dónde está tu código postal, es la agencia que va a poder ayudarte con eso. Entonces, le dejas saber cuando tú lo llames allá que tú te interesa solicitar para el programa que ahorra, ¿ok? El Medicare, programa de Medicare de ahorro. Entonces, ellos, por ejemplo, están el Western Connecticut Area Agency on Aging, ellos cubren mayormente la área del oeste del estado de Connecticut, pero a las otras 4 agencias le pueden ayudar si es que están en otras áreas, pero ellos cubren mayormente Waterbury, Danbury y esas áreas en el oeste del estado de Connecticut. So, el número que pueden llamar es el 1-800-994-9422. I'd like now to move on and talk about 2 other ways that Medicare beneficiaries can save money. The first. Ahora le voy a hablar a ustedes de 2 otras maneras en la cual ustedes, las personas de Medicare que están en Medicare, pueden ahorrar dinero. The first area is called preventive services. And these services are designed to keep you healthy. Okay. So, este se llama prevención de servicios y la mayoría de la razón para esto es para mantenerlo saludable. And these services
includes screening, counseling, exams, vaccines, lab tests. For example, cardiovascular screening, depression screening. In addition, flu shots or vaccines, pneumonia vaccines, shingle vaccines, and COVID vaccines. And these services are covered by your Medicare Part B. Ok. So, la parte para prevención, ¿ok? Es en la cual tú vas y escanean, ¿ok? Um, te hacen un chequeo para ver cuáles son los problemas que tienen. También consejería, vacunas, laboratorios, ¿ok? Examen laboratorios, ca- ca- cosas con el corazón cardiovascular, depresión, las vacunas para neumonio, culebrilla, para COVID. Estas son las áreas que Medicare Part B cubre. In addition, these services do cover some individuals who have certain conditions. For example, if you have osteoporosis, your Medicare Part B will pay for a bone mass measurement every 2 years. Ok. Entonces, por ejemplo, para los individuos que tengan osteoporosis, ok, este programa pagará para que te hagan un examen de la masa de tus huesos cada 2 años. If you are on a Medicare Advantage plan, Si está en el programa de ventaja Medicare, those plans also cover some preventive services, but we recommend you contact the plan directly to find out what preventive services they cover. ok, también si tiene ese Advantage Medicare, también cubren estos programas, pero lo mejor es que ella sugiere que miren o llamen y averigüen qué tipo de servicios ellos cubren. Terrific. The final area that I want to talk about for cost-saving opportunities is each year from October 15th to December 7th is Medicare open enrollment. And at that time, you can take a look at your prescription drug plan or your Medicare Advantage plan to determine whether that plan will work for you in the following year. Ok. Entonces, todos los años, desde octubre 15 hasta diciembre 7, es cuando tienen, en la cual tú puedes cambiar, ¿ok? Puedes envolverte en esto, enrolarte o solicitar para estos programas solamente durante ese tiempo, octubre 15 hasta diciembre 15. Entonces tú puedes ver si acaso necesita cambiar ese programa o si ese es el programa mejor para ti. The reason we recommend people look at their plans then is because from year to year, the insurance companies who manage these plans negotiate different pricings or different prices with the pharmaceutical companies for the drugs that they will be offering. So you could see significant price changes from year to year on the drug that you are taking. In addition, some plans add new drugs or drop drugs. So it's important that when you look at a plan,
whether it's a prescription drug plan that covers just drugs or a Medicare Advantage plan that covers drugs and doctors, you want to make sure that the services that you received this year will work for you next year. Okay. I want to just add that over the last year, we saved beneficiaries who we counseled in the 41 towns over $220,000. Ok, bueno, la razón por la cual se le pide que por favor mire el tipo de seguro que tienen es porque todos los años las compañías de seguro que están encargadas de proveer estos servicios, ellos negocian diferentes precios para las drogas, las prescripciones. Entonces, y muchas veces también añaden nuevas al plan, añaden nuevas drogas y otras veces quitan ciertas prescripciones. Por eso es importante poder mirar. Ahora, el plan que usted tiene para prescripción, pero si tiene el ventaja de Medicare, ese es el plan que paga para las dos, para prescripción y también para Medicare. Es importante todos los años mirar el plan que ustedes tienen a ver si es el plan apropiado para ustedes. Y sobre los años, nosotros hemos podido ahorrar más de 202 miles de dólares a las personas que hemos ayudado con estos programas. So today, what I shared with you were some of the ways to help pay for your health care expenses. And if you are interested in finding out more, again, contact your local area agency on aging by calling 1-800-994-9422. Or if you live in the Waterbury area, you can call our agency directly at 203-757-5449. We're extension 134. And we do have Spanish-speaking counselors as well as a language line to help with any necessary translations. Okay. So please don't hesitate to give us a call. We would be more than happy to help you and walk you through this very confusing topic of Medicare and talk to you more about all those other exciting programs that we here at the Area Agency on Aging offer to keep older adults and those with disability on Medicare, providing programs as well as helping family members and caregivers. Okay. Bueno, hoy ustedes han estado aprendiendo sobre maneras en las cuales pueden ayudar con el costo de Medicare. Pero si necesita más información, por favor vayan al 1-800-994-9422 y busque, dependiendo en la ciudad en la cual usted se encuentra, okay, para la agencia de Area Agency on Aging que le va a poder ayudar con esto. Pero si quiere llamar directamente a Waterbury, el número de nosotros es 203-757-5449, extensión 134. Tenemos personas bilingües ahí que le va a poder ayudar con el con el proceso entero para poder solicitar o darle cualquier información que necesita de los diferentes programas que la Area Agency on Aging provee. Bueno, thank you, Amanda. This was very, very helpful, and this information is precious. And I'm sure that a lot of the people, and it's good that it's in English and Spanish, because then no matter who listens to this program, they'll be able to get
much needed information. So I thank you so much, Amanda, for being here with us today and sharing this with us. Well, Norma, I'm just thrilled that we were able to set something up, and just want to add one thing. If anyone is interested in volunteering to become a choices counselor like myself, please give us a call. We have wonderful training opportunities. And actually, I have my colleague, Audrey Cole, who handles the Medicare Senior or Medicare Senior Patrol, and she helps folks detect, protect, and report Medicare fraud, abuse, and errors. And I'm hoping will be on your show soon, and she will be able to share some of the interesting and really sort of upsetting scams and things and fraud that are out there and preying on our older adults. So thank you again. Bueno, ella también está diciendo que si las personas que nos están escuchando están interesados en ser una voluntaria o un voluntario para la agencia, ellos proveen el entrenamiento que necesitan para poder ser un consejero de las diferentes opciones que tienen para Medicare. También prontito vamos a tener con nosotros a Audrey Cole, y ella va a estar hablando sobre las estafas, la manera en la cual las personas están tratando de estafar a muchos de nuestros envejecientes. Yes, I think Medicare does that to people. It gets you all choked up. Sorry. Perdónenos. Dios mío, no sé por qué esto me está sucediendo con la voz. Parece que he estado hablando bastante. Y esa es la razón por la cual me está afectando un poquito. Pero le doy las gracias a ustedes. Gracias, Amanda. Thank you so much. Wish you the best. And, bueno, le doy las gracias a todos ustedes por estar escuchándonos a través de WNHH 103.5 FM. También quiero darle las gracias al Cornell Scott Hill Health Center, a Community of Caring, por oficial parte de este programa. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Norma Rodríguez-Reyes en el show ¿Qué pasa? Thank you.